Bueno, buenas tardes a todas. Lo primero, me llamo Joan Josep Nuet y soy diputado por Barcelona. Algunos de vosotros y vosotras ya nos conocemos, a otros no. Agradeceros que estáis aquí, daros la bienvenida también en nombre de APDDA y, por supuesto, las terceras jornadas animalistas, como siempre ya se ve que están siendo un éxito. Voy al grano porque ya vamos un poquito pasados de tiempo. La idea, bueno, ya lo sabéis, estáis ahora en la mesa de los derechos de los animales en la reforma constitucional y el Código Civil, que va a consistir en una ponencia de entre 25 y 30 minutos del compañero Pablo de Lora y después tendremos 20-25 minutos de intercambio de opiniones, de preguntas. Vamos a intentar ser un poquito estrictos en el tiempo para no retrasar la segunda ponencia y así poder cumplir con el horario. Os presento muy brevemente a Pablo, que tiene el gusto de acompañarnos. Él es profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha dedicado sus esfuerzos investigadores a la cuestión de los animales, además de a temas que tienen que ver con la intersección entre la bioética, la filosofía política y los derechos humanos. Entre otros frutos de esa investigación destaca su libro Justicia para los animales, publicado en el año 2003, y él también ha comparecido en el Parlament de Cataluña como experto en relación al debate sobre la abolición de las corridas de toros. Por tanto, Pablo, bienvenido, gracias por estar con nosotros y, por supuesto, tienes la palabra. ¿Se me oye? Sí. Bien, buenas tardes y muchas gracias en primer lugar a todos ustedes y en particular a aquellos que han hecho posible que yo esté hoy aquí. Para mí es un altísimo honor haber sido invitado a estas jornadas. Yo también les tengo que confesar que vengo un poco con la sensación de poder llegar a ser esa especie de invitado impertinente o inoportuno en la fiesta, ¿no? Ese invitado que se emborracha sin pericia o intenta ligar con quien no es adecuado que lo intente. Y esto por una doble razón, o fundamentalmente por una razón, y es porque yo en realidad no soy un experto en estas materias, al menos en las materias que tienen que ver tanto con el activismo o la lucha o la batalla que muchos de ustedes llevan a cabo de una manera tan encomiable y ni siquiera tampoco con las cuestiones jurídicas. Y esta es una mesa jurídica de la aplicación de la vastísima normativa que en materia de protección animal existe a día de hoy. Cuando preparaba esta intervención, simplemente por tener un dato, tecleé en una base de datos que solemos utilizar mucho los académicos en Derecho, que es Aranzadi Westlaw. En la pestaña Legislación, si uno teclea Protección de los animales, el resultado que arroja es de 4.000 documentos, ¿no? Así que yo voy a ser, tal vez, espero que no del todo, el invitado impertinente o inoportuno en la fiesta porque voy a tratar más de plantear algunas preguntas o problematizar algunas soluciones que a dar soluciones o a revelar verdades que yo haya alcanzado, que son pocas, ¿no? Ciertamente. Bueno, dicho esto, también cuando preparaba la intervención, y eso sí, me lo he tomado muy en serio y voy a tratar además de no obviar el envite. El envite es nada más y nada menos que pensar en una posible reforma constitucional o del Código Civil en esta materia. Y esto, en fin, no es cualquier cosa, ¿no? Bien, decía que para evitar en alguna medida esa sensación que yo pueda acabar generando, me topé con un poema con el que voy a empezar, citando las primeras estrofas de un poeta aragonés. Y además pensé que era esto particularmente adecuado si es que el moderador no hubiera sido, felizmente eres tú, pero si hubiera sido Jesús Yuste, ¿no? Este poema empieza así.
yo veo mamíferos con nombres extrañísimos. Han olvidado que son mamíferos y se creen obispos, fontaneros, lecheros, diputados. ¿Diputados? Yo veo mamíferos. Bueno, yo veo mamíferos y muchas caras amigas, además, y esta es un poco al final la cuestión a la que nos remite desde una perspectiva un poco más filosófica, que es la mía, esta cuestión de pensar sobre qué debemos a los animales no humanos. Yo he preparado una presentación breve con algunas diapositivas con el único afán de no dispersarme demasiado y bueno, de tener un cierto orden y de poder ser sintético. Ya anticipo que mi presentación pues, va a tener básicamente dos momentos. Un momento, llamaría, de diagnóstico, de intentar averiguar cuál es el problema, cuál es uno de los muchos problemas a los que nos enfrentamos cuando pensamos cómo trasladar a algunas instituciones jurídicas una preocupación social cada vez más extendida y que cuenta con muy buenas razones que la apuntalan, la del respeto hacia los miembros de otras especies, y cuáles son los problemas que yo veo ante algunas soluciones que se pueden proponer o que se quieren proponer. Y acabaré incluso, me he animado a hacer yo hasta una propuesta modesta, ya que en el fondo pues, no estoy en la tarea de una eventual reforma de esa Constitución, no estoy en la tarea, digamos, de hacerlo. Una posible propuesta o una propuesta de reforma constitucional como conclusión. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es el problema constitucional detrás de la protección de los animales no humanos? Yo creo que se puede sintetizar muy brevemente con la indicación de que en la Constitución española actual de los animales no humanos no hay ni rastro. ¿Y eso por qué supone un problema? Bueno, supone un problema porque todos los esfuerzos de políticas públicas o de regulación, todos los esfuerzos jurídicos tendentes a incrementar, preservar, proteger, mejorar el bienestar de los animales, se topan con la existencia constitucionalmente amparada de un buen número de intereses humanos que actúan presuntamente o al menos prima facie como un muro de contención frente a esas reformas legislativas. Esto ocurre cuando nos la sabemos con, por ejemplo, algunas exenciones para las prácticas comunes de sacrificio de animales que tienen que ver con el respeto a determinados ritos o preceptos religiosos. Y entonces aquí, en ese balance, el problema con el que nos encontramos es que en la Constitución está expresamente y muy vigorosamente amparada la libertad religiosa. Lo mismo podríamos decir, claro, de todo lo que tiene que ver con festejos populares varios, señaladamente las corridas de toros, para cuya abolición, y esto es una cuestión que aún está pendiente de que sea resuelto por el Tribunal Constitucional, tenemos que sortear el peso que tienen o el peso que tiene la plasmación constitucional explícita de muchas libertades y derechos de los seres humanos que estarían siendo cercenados o restringidos por la abolición de ese espectáculo. La libertad de empresa, la libertad artística, el desarrollo a ejercer una profesión, etcétera, etcétera. Además de los problemas competenciales que también figuraban en el debate de la reforma de la Ley de Protección catalana. Lo mismo podríamos señalar si nos referimos a la libertad artística. Esta es una fotografía de una obra de teatro que se hace en Madrid, de Rodrigo García, Arrojad mis cenizas sobre Miki. En un momento dado de esta obra, pues este actor introducía en una pecera unos ratones en el afán de
epitomizar el problema de la inmigración y del horror de los inmigrantes que tratan de cruzar a nado. Bien, esta escena ha tenido que ser eliminada y este autor, como muchos otros, dirían, bueno, aquí está en juego mi libertad artística, ¿no?, que es una libertad, de nuevo, constitucionalmente amparada. Bien, lo mismo podríamos decir en otras latitudes, en otras jurisdicciones, con respecto a intereses humanos o libertades semejantes. Y, por supuesto, lo mismo podríamos decir si hablamos del sacrificio de los intereses humanos que tal vez para muchos no claramente concienciados con respecto a la protección del bienestar de los animales, supone la experimentación científica o la investigación. En ese supuesto, además, estaríamos no solo frente a, de nuevo, libertades amparadas por la Constitución española, fines obviamente legítimos y valiosos, como es el del avance de la ciencia, sino para muchos también con necesidades humanas básicas y que en todo caso van a ser preponderantes, ¿no? Y traigo a colación, bueno, pues uno de los muchos ejemplos posibles de rabiosa actualidad, que es el del procedimiento que en una fase todavía ciertamente especulativa, pero que, digamos, está generando ya resultados en términos de sacrificio, de uso cierto de, en este caso, cerdos y cerdas, se propone el, por otro lado, muy prestigioso investigador español Juan Carlos Izpisúa. No sé si han oído hablar de este procedimiento que muy esencialmente y desbrozando todas las complejidades técnicas que esto tiene, implica usar cerdos como vasijas, por llamarlo así, como receptores de órganos humanos que luego serían usados para trasplante. Bien. Así que este es nuestro problema. No hay ni rastro de los animales no humanos en la Constitución española. Y por mor de una doctrina constitucional, bueno, que tiene unos orígenes y una fuente que tampoco viene muy al caso, pero que es básicamente una doctrina jurisprudencial alemana, en España muchos consideran que en principio todo aquello que no tiene protección constitucional cede siempre frente a todo aquello que sí está garantizado constitucionalmente. Así que el resultado sería que los animales no humanos siempre estarían destinados a perder. Bueno, esta doctrina se ha temperado mediante la apelación a que, bueno, en realidad, a veces hay algunos intereses, algunas instituciones, algunos procedimientos, algunos bienes que no tienen un reflejo explícito en la Constitución, pero que de manera más o menos indirecta podrían encontrar acomodo. Y en esa medida, bueno, se podría ponderar, se podría practicar ese juicio de proporcionalidad de qué interés, si el explícitamente declarado por una norma constitucional o ese que no tiene un encaje tan directo, triunfa. En esa medida se ha dicho, si va a triunfar siempre lo explícitamente indicado en la Constitución frente a lo no explícitamente indicado, no sé o no sabremos si en realidad esto de tener una Constitución es tan buena idea, porque al final esto lo que supone es que se fosilizan determinadas ambiciones o determinados derechos o preceptos que fueron plasmados en un momento dado y eso en el fondo va a suponer un sacrificio intolerable al hecho cierto de que las sociedades evolucionan, que hay intereses que se descubre que son igualmente importantes. Hay que evitar esa rigidez, esa fosilización constitucional. Y en el caso concreto de la cuestión del bienestar de los animales, lo que se ha propuesto para lograr ese encaje que haría más difícil la mera apelación a, oiga, mire usted, aquí tiene el artículo tal, la libertad de empresa, es la idea del pluralismo político, que también está amparada
como saben perfectamente, en el artículo 1.1 de la Constitución española. Así que el pluralismo político y tal vez, bueno, la apelación al medio ambiente, que sí se hace, como saben también perfectamente, de manera expresa en el 45.1, podrían amparar medidas tendentes a proteger mejor a los animales no humanos, aunque ello implique, y lo implica siempre, el sacrificio de intereses humanos. Nuestros intereses en relación con preceptos religiosos, la libertad artística, la libertad científica, el ocio y tantos otros. Esta solución, es decir, bueno, tenemos el 1.1 y subsidiariamente el 45.1 de la Constitución española, pues es, yo creo, insatisfactoria. Es muy insatisfactoria. Yo creo que, insisto, aún estando a la espera de qué vaya a decir el Tribunal Constitucional en relación con la abolición del espectáculo taurino en Cataluña, me parece que esa omisión expresa del interés o de la protección o del bienestar de los animales no humanos va a seguir generando una situación, un contexto en el cual los animales no humanos van a tener siempre las de perder. Así que proponer o pensar en una reforma constitucional que haga que de alguna manera aparezcan expresamente mencionados en la Constitución española, en principio no me parece una mala idea, me parece una muy buena idea. Son muy pocas las constituciones en el mundo que hacen una mención expresa de los animales no humanos, como veremos a continuación. Si se concluyera que esta es efectivamente una buena idea, que una reforma constitucional debería incluir la aparición del bienestar animal, hemos de recordar brevemente por qué queremos y para qué queremos constituciones. En general, se puede decir que nos dotamos de esa institución, de ese mecanismo, que es una constitución, un texto de muy difícil reforma, y de un órgano encargado de interpretarla, de velar por ella, por razones que tienen que ver con que en un momento dado nos parece que debemos atarnos las manos, debemos bloquear, debemos impedir que en el futuro sucedan determinadas cosas en nuestra sociedad política de las que nos vamos a poder arrepentir. Muchos autores, muchos constitucionalistas han comparado las constituciones con este mecanismo de precompromiso de Ulises, que deseando escuchar los cantos de las sirenas, pero sabiendo de su embrujo, de su poder de seducción, pidió a sus marineros que le ataran al mástil, le taparan los oídos, se taparan ellos los oídos con cera y no le dejaran desatarse cuando pasara por la zona donde las sirenas cantaban. Así que las constituciones son, de alguna manera, mecanismos de precompromiso. Hay, así en líneas muy generales, dos grandes tipos de constitución. Y todo esto tiene que ver, y lo introduzco y lo presento porque una de las constituciones que sí hace mención a la cuestión animal lo hace de una manera, en fin, particular. Hay constituciones de detalle, es decir, donde, porque hay un consenso social sobre alguna cuestión tan importante, esa cuestión se fija, se zanja de una manera definitiva. Por ejemplo, la dignidad humana es establecida en la Constitución alemana como un principio irreformable. En la Constitución española todo se puede reformar, es muy difícil de hacerlo, pero todo es reformable. Es decir, mañana, siguiendo el procedimiento establecido, insisto, muy difícil, podría derogarse todo aquello que consideramos valioso en la Constitución. Podría establecerse el mecanismo de la tortura como una pena que se pudiera imponer a alguien. Bien, hay constituciones que han decidido, porque lo que están estableciendo es tan importante, ni siquiera prever su reforma. Declarar que son
esos preceptos irreformables. Y les acabo de mencionar uno. Bien, hay constituciones de detalle, por tanto, y hay constituciones, las más, de principios. Es muy difícil que tengamos un consenso tan amplio sobre, diría, casi todas las cuestiones. Y ello explica que en la inmensa mayoría de las constituciones fijamos esas posiciones de una manera susceptible, al menos, de interpretación. Por poner un ejemplo entre muchos posibles. La Constitución española, en su artículo 15, declara que todos tienen derecho a la vida. ¿Quiénes son todos? ¿Son solo los seres humanos? ¿Son las personas? ¿Es el no nacido englobado por ese precepto? Bueno, no está claro. No está claro, como sabemos bien, por ejemplo, las controversias que genera las reformas que ha habido en materia de interrupción voluntaria del embarazo. Ese es uno de muchos ejemplos posibles. En el estado de Florida, en los Estados Unidos, en el año 2002, llegaron a la conclusión de que un tipo particular, muy específico, de crianza de cerdas, que denominan allí, y aquí hay algún ilustre veterinario que seguro que lo va a poder especificar con mucha más propiedad que yo, las gestational crates, que son estos espacios mínimos, ínfimos, donde las cerdas son ubicadas de una manera tan verdaderamente sobrecogedora como muestra la fotografía, debían ser prohibidas. De tal suerte que, mediante una iniciativa popular, en el año 2002, por referéndum, en Florida, de manera constitucional, no se apeló a un principio genérico de protección del bienestar de los animales ni nada parecido. No, se prohibieron las gestational crates. Esto sería un ejemplo paradigmático de reforma constitucional de detalle. Y quizá, y estas son las terribles imágenes de estos pobres cachorros abandonados en alquitrán, y quizá hay algunas prácticas, algunas concretas manifestaciones de nuestra falta de consideración, las más absurdamente crueles que pudiéramos pensar. Sobre ellas, en la sociedad española, podría haber un consenso tan amplio, que permitiera una reforma constitucional de estas que estoy llamando de detalle, al modo en el que en Florida decidieron prohibir esta concreta práctica. No lo sé, es una posibilidad. Una segunda iniciativa que muchos de ustedes conocen es la de tocar la otra gran pata de nuestro ordenamiento, que parece ser también un palo en las ruedas de la bicicleta del bienestar de los animales, que es la cosificación de todos aquellos que no son miembros de nuestra especie, que está consagrada en nuestro derecho privado in illo tempore, y más concretamente en el Código Civil, donde no encontrarán ustedes una expresión así, los animales son cosas, así expresamente, pero sí esa implicación de resultas de un conjunto de preceptos del Código Civil que ustedes, de nuevo, muchos de ustedes conocen mucho mejor que yo, pero de los que se deriva, al final, el hecho cierto de que los animales no humanos en nuestra legislación tienen la consideración de meros recursos, vamos a ponerlo así. Hay algunas experiencias en derecho comparado y en derecho estatal de reforma de esa otra pata, es decir, de introducir preceptos, concretamente en el caso más cercano, en el del Código Civil catalán, cuyo artículo tienen ahí indicado, en el 511.1.3, se lee: los animales que no se consideran cosas están bajo la protección especial de las leyes. Solo se les aplican las reglas de los bienes en lo que permite su naturaleza. Y algunas otras experiencias, decía, de derecho comparado, más lejano, sin duda muy lejana, la de la Animal Welfare
Amendment Act de 2013 de Nueva Zelanda, o el Código Civil austriaco, o la Constitución alemana, en cuyo artículo 20A, que fue reformado en 2002, se lee, y cito literalmente: asumiendo también su responsabilidad por las generaciones futuras, el Estado protege los fundamentos naturales de la vida y los animales a través del legislativo, en el marco del orden constitucional y a través de los poderes ejecutivo y jurisdiccional, de acuerdo con la ley y el derecho. Fin de la cita. Y como ven, aquí nos encontramos, en cambio, con una introducción de carácter más bien, si se me permite, principial. Aquí no hay un detalle, aquí no hay una práctica prohibida, aquí hay una apelación de principios. Yo creo que, a mi juicio, en estas experiencias puede haber, en estas experiencias, si es que las adoptáramos, ¿no? Si es que adoptáramos la estrategia de, bueno, vamos a mencionar en el Código Civil, como se ha hecho en Cataluña, la idea de que los animales no son cosas, me parece a mí que nos vamos a acabar sintiendo muy frustrados. Porque, por lo que yo he podido saber, y aquí haría una cita de autoridad de quien creo que, al menos en el ámbito de nuestra doctrina, ¿no?, de los civilistas españoles, más ha trabajado sobre esto, la profesora Jiménez Candela, de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ella misma ha dicho recientemente al respecto que esas indicaciones, estas apelaciones en esos códigos civiles o en la Constitución alemana, cito literalmente, no ha tenido más secuelas en el propio régimen jurídico de los animales. Los animales, creo que muchos de nosotros, si no todos, compartimos la idea de que no son meras cosas, que uno pueda usar de manera cruel o no cruel, pero como si fueran menos recursos. Pero la pregunta es entonces, ¿qué son? Y aquí, claro, la apuesta maximalista, es decir, extendamos la idea de la personalidad, englobémoslos en nuestra comunidad de sujetos de derechos como el resto de los individuos. Y eso, a mi juicio, y no voy a, entrar en ese debate que es muy largo y complejo, me parece a mí que tiene indudables dificultades o problemas u obstáculos que salvar a día de hoy. Traigo aquí a colación la figura de Emilio Castelar, claro, como no, porque si hubiera tenido un poquito más de tiempo, ya sé que voy muy mal de tiempo, hubiera leído parte de su célebre discurso de 20 de junio de 1870, en el que apelaba a la humanidad y a los sentimientos comunes y a la idea de que son, en el fondo, como nosotros, para, en su caso, criticar la llamada ley de vientres libres, que iba a postergar un poco más la existencia de la esclavitud. Y él empezaba, Castelar, diciendo: señores diputados, la propiedad supone cosa apropiada. Probadme que el negro, y yo iba a decir, allí donde Castelar diga negro, tachar y poner lo que queráis, ¿no? A lo mejor chimpancé o bonobo o gorila o lo que queráis. Probadme que el negro es una cosa. Probadme que es como vuestro arado, como el terrón de vuestra tierra, que no tiene ni personalidad, ni alma, ni conciencia. La propiedad es ius utendi et abutendi. Y seguía. Hoy hay, como sabéis también bien, y probablemente mejor que yo, algunos intentos muy serios y tal vez cercanos al éxito de que, al menos para algunas especies de los animales, esa extensión se produzca. Este es Tommy, el chimpancé, que está defendiendo un conocido abogado, profesor, activista, Stephen Wise, en Nueva York, mediante un recurso de habeas corpus para que sea liberado. Es este chimpancé, junto con otros dos, Leo y Hércules, y está apelando a, sencillamente, la coherencia. Son suficientemente relevantes desde el punto de vista moral nuestras similitudes con ellos como para que hagamos esa extensión. De la misma manera que los seres humanos no son propiedad,
en la medida en la que pueden autodeterminarse, ser dueños de su propio destino, algunas especies animales, señaladamente los grandes simios, también deberían dejar de ser consideradas como propiedad para ser consideradas como al menos pacientes morales, sujetos con personalidad, no con capacidad de obrar, obviamente, pero sí con plenitud de algunos derechos básicos, su derecho a la libertad, su derecho a la vida y el derecho a no ser torturados. Tal vez se me ocurre, y no solo a mí, sino a gente que ha pensado muy bien sobre estas cuestiones, que esta discusión ontológica, que por cierto es muy parecida a la que se produce en otros ámbitos si pensamos en la especie humana, es una discusión que al menos a mí me remite también a la sempiterna del estatuto jurídico y moral del embrión humano o del feto. Tal vez esta discusión ontológica no nos lleve a ningún sitio. La palabra vínculo aquí es clave, dice otra conocida abogada animalista, Magda Onarich, comentando una sentencia reciente de la Audiencia Provincial de Barcelona que tiene que ver con un asunto de custodia de un animal de compañía en un proceso de separación o divorcio. Tal vez lo que tenemos que pensar es no tanto en qué son, finalmente, sino qué tipo de valor moral tienen nuestras relaciones, algunas de nuestras relaciones o vínculos con esos animales. Con la precaución, y aquí vuelve de nuevo el filósofo del derecho, de que hay seres humanos que tienen relaciones o vínculos a los que dan un extraordinario valor con seres o entes que no son sintientes. Por ejemplo, en Japón se celebran últimamente funerales por la desaparición de estos perros robóticos que fabrica o fabricaba Sony desde hace unos años y para los que ya no va a haber repuestos y no van a poder ser reparados. Es el perro robótico Aibo. Esa sería mi precaución. Si hablamos solo de vínculos, la sentiencia no parece que sea ni siquiera una condición necesaria. Y esto nos abre, por supuesto, a un nuevo frente de más problemas que ni siquiera voy a poder apuntar. Conclusiones, o una conclusión. Mi propuesta, anunciada. Ahí va. Si yo tuviera que reformar el texto constitucional tal y como está hoy, introduciría la pluma en el artículo 53.4 de la Constitución. El artículo 53.4 es una especie de cláusula de cierre que reza a día de hoy: el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución, y yo añadiría, y el desarrollo de sus principios rectores, el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución y el desarrollo de sus principios rectores, y aquí viene mi añadido, no amparan el maltrato cruel a los animales no humanos. Problema. Y aquí, digamos, parafrasearía este maravilloso cuento o reportaje de David Foster Wallace. Piénsese en la langosta. ¿Estaría constitucionalmente prohibida la muy común práctica de hervir la langosta viva? ¿Qué hacemos entonces? Bueno, yo creo que a lo mejor habría que añadir el inciso dotados de capacidad de sufrimiento. O sea, el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución y el desarrollo de sus principios rectores no amparan el maltrato cruel a los animales no humanos dotados de capacidad de sufrimiento. Bueno, ¿y qué pasa en los que llamaríamos genéricamente estados de necesidad? O sea, que hay un interés humano, el bienestar humano, que, hombre, debería preponderar. Estoy pensando típicamente, si es que uno quiere buscar el contexto constitucional, en el ámbito en el que a más gente le cuesta admitir que pongamos freno a determinadas prácticas, la experimentación científica, ¿no?
o el uso del modelo animal en general para probar medicamentos. Podríamos añadir entonces, exceptuando los supuestos en los que se trate de salvaguardar el derecho básico a la salud y siempre que no haya alternativa y se minimice el sufrimiento. Y hasta ahí he llegado en mi reflexión. Al final, pues uno va añadiendo cositas a medida que lo piensa y reflexiona sobre los contraejemplos y trata de, cubrir todos los frentes. Así que el artículo 53.4 rezaría: el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución y el desarrollo de sus principios rectores no amparan el maltrato cruel a los animales no humanos dotados de capacidad de sufrimiento, exceptuando los supuestos en los que se trate de salvaguardar el derecho básico a la salud y siempre que no haya alternativa y se minimice el sufrimiento. Y finalmente, ¿y qué pasa con nuestros primos hermanos los grandes simios? Alguien diría, ¿ha considerado usted la langosta, parafraseando a Foster Wallace? Pues considere usted al gran simio. Esa sería la objeción consider the monkey, ¿no? Bien, ¿por qué no introducir un inciso 5 en el artículo 17 de la Constitución española, donde se establece el derecho a la libertad? El artículo 17.5 rezaría entonces: los animales salvajes tienen derecho a vivir en sus hábitats naturales y a ser respetados en las condiciones establecidas en el artículo 53.4 de la Constitución española, tal y como ha sido previamente reformado. Con respecto a esos animales, yo creo que deberíamos decir: nuestro mejor vínculo es el de dejarlos en paz. Y hasta aquí he llegado. Muchas gracias y perdón por el caos. Bien.